Hola hermanos, el día de hoy, 2 de septiembre del 2024, es lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya empezamos el mes de septiembre, el mes de la Biblia, en el caso nuestro también es el mes de la patria para toda Centroamérica, para México también, y bueno, hay que orar mucho, mucho por nuestros países definitivamente, es una cosa que, en fin, bueno, hoy voy a hablarles de un beato mexicano, a mí siempre me resulta tan simpático hablar de él, el beato Bartolomé Gutiérrez. Se trata de una de esas personas extraordinarias. Él nace en Ciudad de México, de hecho, un 4 de septiembre de 1580. Su papá se llamaba Alonso, su mamá, Alonso Gutiérrez, lógicamente, su mamá se llamaba Ana Rodríguez. Y bueno, a los 16 años ingresa con los agustinos, con la orden agustina, y estudia en Michoacán y pues se hace agustino, creo que en 1597. Y luego, bueno, será ordenado sacerdote y entonces empieza a trabajar en Puebla. Resulta ser que él, desde pues, muy temprano ingreso en la orden agustina, él quería irse de misionero, quería irse de misionero al Japón. Y entonces, pero parece ser que era un poquito gordito el hombre y lo molestaban mucho. Y le decían, no, hombre, ¿cómo te vas a ir de misionero? Porque tú vas a hundir los barcos más bien en lo que vayas. Y pues no, él decía, bueno, mejor, porque así, evidentemente, como un poquito rellenito, imagínense ustedes, todo el monte, él decía eso, ¿no? Que habrá muchas más reliquias para repartir cuando yo muera mártir. Bueno, en fin, pues me muere mártir, ¿no? Finalmente le aceptan que se vaya de misionero en 1606, sale para las Filipinas y llega en 1607, ¿no? Porque sale en septiembre de 1600, imagínense ustedes las travesías en aquellos entonces, ¿no? Resulta ser que el hombre tenía mucha facilidad para las lenguas, era un excelente latinista, según se dice, aprendió el japonés, pero estando allí en las Filipinas lo encargaron como maestro de novicios, le dieron varias responsabilidades y mientras tanto pues aprendía el japonés. En 1612 finalmente logra entrar al Japón, después de que se calma un poco la persecución, pero y en 1613 lo nombran superior del convento que había en Usuki y bueno, ya les digo, tiene una facilidad con lo de la lengua, es un trabajo extraordinario, pero resulta ser que ya para 1614 pues lo expulsan del Japón, tiene que regresar a las Filipinas, bueno, y ahí es la época de otros mártires, ¿no? También hay otros mártires en esa época, el Fernando de San José Ayala, por ejemplo, que fue martirizado en esta época. Y entonces regresa hasta 1618 clandestinamente, a escondidas, regresa junto con el beato Pedro de Zúñiga y bueno, ahí va realizando su misión de manera un poquito, vamos, ahí con varias, disfrazándose y haciendo varias cosas, con mucha dificultad, realmente con mucha dificultad, pero resulta ser que finalmente lo traicionan, es una cosa terrible, lo traicionan y es arrestado en noviembre de 1629, fíjense bien, de 1629, y él va a ser martirizado hasta el 3 de septiembre de 1632. O sea, estuvo prisionero durante, Madre del Señor Jesucristo, más de 2 años, ¿no? Es una cosa terrible y lo trataban requete mal. Estuvo ahí en Nagasaki y junto con otros mártires también. Y, bueno, miren lo que hacían, por eso se le representa así, porque diariamente le echaban agua hirviendo, agua caliente para que la piel lógicamente se quemase, pero utilizaban el vapor, ¿no? El agua directamente, entonces eso hacía que imagínense ustedes el daño que se le hizo a su piel, y bueno, finalmente va a morir en 1600, como les digo, el 3 de septiembre de 1632, lo humillaron de mil y una manera, ¿no? Ya les digo, realmente regresan a Nagasaki, ¿de acuerdo? Y el que era en ese momento el gobernador en esa zona era Takanga, algo así. Y bueno, y ya les digo, siempre los presionaba para que apostataran de la fe, pero se mantuvieron firmes. Se dice que iban cantando el Salmo 116 en el momento en el que los martirizaron. Fue beatificado, junto con otro buen grupo, por el Papa Pío IX, en mayo, perdón, de 1867. Bueno, hay que seguir pidiendo el milagro para que sea declarado santo.
Vamos a las lecturas, seguimos siempre con la primera carta a los Corintios, ya saben, nos van a acompañar todavía 3 semanitas. Y bueno, hay que ver, sigue la reflexión, acuérdense de la locura, el escándalo de la cruz, entre ustedes no hay tantos sabios. Bueno, entonces fíjense, Primera Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil, temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es que era evidente, ¿no? Porque cuando Pablo llega a Corinto es después de que ha pasado por Atenas. Y entonces en Atenas, acuérdense que se va a parar al Areópago y allá empieza con ese su discursazo, citando poetas, citando filósofos, y al final pues le fue mal, ¿no? Porque se puso, vamos, la homilía estaba bien preparada, es decir, estaba muy bien preparado lo que dice Pablo, pero faltaba el contenido central de la fe. Claro, al final anuncia a Cristo resucitado, pero no era el auditorio para eso. Entonces se da cuenta Pablo y dice, yo no me presenté ante ustedes con elocuencia, con sabiduría humana. Cuidadito, porque alguno dirá, pues entonces no hay que estudiar, entonces no hay que profundizar, porque hay que valerse en un momento. Es decir, la clave para precisamente presentar de mejor manera nuestro conocimiento es profundizándolo, es madurándolo, ¿ok? Pero no confiando en esas capacidades, no en nuestros títulos. Yo aquí me presento como el máster fulano de tal, me presento como el doctor sutano de tal. Es decir, a veces en la vida toca hacer esos esfuerzos, ¿no? Yo en el licenciado, calma. Es decir, pero no puede ser esa la razón. O sea, nuestro testimonio debe ser esto, vivir efectivamente con la certeza de que a quien predicamos es a Cristo crucificado, porque nosotros lo hemos conocido. Y entonces hablamos, igual que Bartolomé Gutiérrez, igual que Pablo, de nuestra experiencia. Me presenté ante ustedes débil, temblando, dice Pablo. Cuando les hablé y les prediqué el evangelio, no les busqué convencer con palabras de hombre sabio. Repito, y esto es importante, ¿no? Es que no se trata de que nuestro lenguaje no se adapte a las realidades concretas, que no llegue a las personas. Claro que hay que hacerlo, pero sin confiar en que lo que sabemos es suficiente. La experiencia viva, la experiencia concreta, la experiencia personal, valga la redundancia, ¿no? Del asunto. No se trata de nuestros conocimientos, para que la fe de ustedes no dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Insisto, aquí no hay un desprecio. A veces nos encontramos con ese tipo de gente, ¿no? Que desprecia el estudio, la profundización. Muchas veces puede ser el producto de que ellos han caído en alguna especie de envidia, ¿no? Eso puede pasar, pero no se trata de esto. O sea, aquí se trata de, ok, si el Señor te ha dado las cualidades para el estudio, la profundización, la madurez de la fe, claro, úsalos, pero para evangelizar, no para enorgullecerte, no para presentarte allá con el título por delante, cuando al final esas cosas no le sirven a uno para ganarse el cielo. Vamos, empezamos a leer el Evangelio de Lucas. Nos va a acompañar de lunes a sábado hasta el final del año litúrgico, exceptuando los momentos en los que haya fiestas por las lecturas propias, ¿no? Pero bueno, entonces Lucas, acuérdense que no leemos el Evangelio de la infancia, ¿ok? No leemos los primeros 3 capítulos ahorita, sino que Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm.
Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, comienza el ministerio del Señor Jesús, comienza con él en el lugar donde él había crecido, donde se había criado, podríamos decir. Literalmente dice el griego trefo. Trefo significa el lugar donde se alimentaba, el lugar donde lo alimentaron, el lugar donde efectivamente, pues sí, eso se trata, ¿no? Ahí le dieron de comer. Su mamá era la que le daba de comer. Entonces, por eso viene bien esto de trefo, es ese lugar. Luego, fíjense cómo dice claramente que Jesús, bueno, aquí hay una cosa que está un poco invertida, porque Jesús va a decir, haz aquí lo que has hecho en Cafarnaúm, pero todavía no ha llegado a Cafarnaúm. Eso es el pasaje que sigue, de hecho, pero bueno, es una manera muy bella de ir diciéndolo, ¿no? Porque Lucas quiere que Jesús empiece en Nazaret, en el lugar donde, acuérdense que de todas maneras todo comienza en Nazaret, pues, porque la anunciación se ocurre en Nazaret, entonces para él es importante esto. Y luego, como era su costumbre, ir a la sinagoga los sábados. Claro, porque era buen judío, acuérdense que lo vimos bueno, en el Evangelio de la Infancia, que lo presentan en el templo, van cada año a Jerusalén, sus padres, José y María, es decir, vamos, entonces él está siguiendo, él es un buen judío. Y luego ocurre esto que es propio de, a ver, en la sinagoga lo que se hacía era el aptara, que es la lectura de uno de los profetas, de un Ubín, y eso le podía corresponder a cualquier varón laico, cualquier que hubiera hecho el bar mitzvah, ya podía, era reconocido y podía hacerlo, tomar el texto, leerlo y hacer una explicación. Ahora, de la Torá, propiamente, de los primeros 5 libros, no, eso ya debía ser el encargado, eso debía ser el jefe de la sinagoga, si lo quieren. Bueno, entonces Jesús es un laico, no es un sacerdote. Entonces toma el libro del profeta Isaías, se lo entregan, ¿no? Lo desenrolla, sí, porque así estaban guardados los textos, y hace una lectura que sí, en su mayoría es el capítulo 61 de Isaías. A Lucas le va a importar mucho el libro de Isaías. Parece ser que para los primeros cristianos el libro de Isaías era muy importante, porque cumplía, piensen, solo los cantos del siervo de Yahvé. El cuarto canto sirve muy bien para explicar la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Y el sentido de la muerte de Jesús. Bueno, también este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. El verbo crio, que viene Cristo, el Mesaya, el ungir, el derramar aceite, y luego enrolla el volumen y lo devuelve. Claro, fíjense, Jesús lo hace adrede la lectura. Se saltó alguna cosa que no está ahí. Que por ejemplo, el año de la venganza del Señor, él no lo lee. Él solo lee el año de gracia del Señor. Es la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos, y realmente ahí también está haciendo una cita del capítulo 56 y así, ¿verdad? Va tomando algunos otros pedazos. Y entonces, hoy mismo, ese hoy es la clave. Hoy se cumple este pasaje de la Escritura que está en sus oídos. Eso es lo que dice literalmente, que ha quedado ahí, que está en sus oídos. Por eso les digo, y entonces el texto va haciéndonos ver que la palabra de Dios, que, ¿se acuerdan? ¿No? El texto que hemos leído ayer domingo con esto, ¿no? No se contenten con escuchar la palabra, sino que pónganla en práctica. Bueno, entonces es ese sentido, el que la palabra está en nuestros oídos, ahí está, no hay que dudar de que ahí está. Y luego, pues sí, al inicio todos lo aprueban, todos admirados de la sabiduría que sale de sus labios, pero después empiezan las preguntas. Bueno, pero esto no es uno de nosotros, ¿ya? Y Jesús sabiamente dice, bueno, el refrán médico, cúrate a ti mismo, bueno, y haz aquí lo que hiciste en Cafarnaúm, y empieza, ¿no? Él mismo se da cuenta, yo les aseguro, dice, y cita el episodio de cuando en Israel se pasó hambre en tiempos del profeta Elías, que eso evidentemente vendrá de, ¿cómo se llama? Del primer libro de los Reyes, del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, y luego también va a citar, la lógica del Señor Jesús, el episodio de Naamán. ¿Se acuerdan que ese episodio de Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, la curación de Naamán? Claro,
se enojan todos y a una, esa imagen, ¿no? Todos lo sacaron, lo iban a despeñar. De hecho, ahí está cuando uno va, pues eso, yo nunca he estado en esa iglesita, ¿no? De las par de veces que he estado en la Tierra Santa, nunca he estado, pero le he visto desde la carretera, pues se le enseñan a uno y le dicen los guías, ahí está, ya, la iglesia que le llaman la iglesia del despeñadero, o sea, la iglesia en la que iban a tirar a Jesús. Esa es la tradición, dice que ese fue el lugar donde lo iban a lanzar, pero bueno, él se alejó pasando por en medio de ellos. Es una imagen bella, ¿no? Parece, dicen algunos de los expertos, tomada de algún otro relato del mundo griego, ese de pasar en medio, pero también es significativo. El Señor Jesús, que no lo detiene nada, ¿no? Incluso esta amenaza, me sacan de la ciudad, de hecho lo van a sacar de la ciudad cuando lo maten, porque el Calvario está fuera. Bueno, a ver, les propongo una oración particular el día de hoy pensando en el tema de los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo entero. Esta oración de los Caballeros de Colón me ha parecido muy bonita para orar por nuestros hermanos perseguidos. Y vamos a ser perseguidos en todos lados. Yo temo que efectivamente vamos a vivir una persecución dentro de poco, de alguna manera en algunos de nuestros países también. Ya se está viviendo en Nicaragua, pero siento que esto viene también en camino en algunos otros de nuestros países. Así que oremos y pidamos por los cristianos perseguidos. Oh Dios de todas las naciones, el único Dios que es, fue y será siempre. En tu providencia dispusiste que tu iglesia estuviera unida al sufrimiento de tu Hijo. Mira con misericordia a tus siervos que son perseguidos por su fe en ti. Concédeles perseverancia y valor para ser dignos imitadores de Cristo. Otorga tu sabiduría a los líderes de las naciones para que trabajen por la paz entre todos los pueblos. Que tu espíritu permita la conversión de aquellos que contradicen tu voluntad para que podamos vivir en armonía. Danos la gracia de estar unidos en la verdad y la libertad y siempre buscar tu voluntad en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión del Beato Bartolomé Gutiérrez, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.